El tema que vamos a tratar hoy es efectivamente cuál ha sido el impacto en la cardiología actual de los inhibidores del SGLT2. No tengo conflictos de interés y estos son los temas que iremos tratando a lo largo de la presentación. Conversemos un poco acerca de los cotransportadores de sodio glucosa, un par de generalidades al respecto. Recuerden que el cotransportador de sodio glucosa busca introducir hacia la célula de forma simultánea sodio y glucosa, y esto lo hace a través de una gradiente electroosmótica generada por el transportador de sodio, perdón, de glucosa que está en el otro extremo de la célula, que saca glucosa del interior de la célula y la ATPasa sodio-potasio, o la bomba de sodio-potasio, que introduce calcio hacia, potasio dentro de la célula y excreta o saca sodio desde el interior de la célula. Existen varios cotransportadores de sodio y glucosa descritos. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los dos primeros, el SGLT1 y el SGLT2. El primero está presente principalmente en el intestino y el SGLT2, este cotransportador, está principalmente presente en el riñón. Algunas palabras sobre los inhibidores del SGLT2, es decir, las drogas que bloquean el efecto de este cotransportador. Parte todo en el año 1835 en Francia, donde se aísla un compuesto llamado floricina, que se extrajo de la corteza de manzanos. Este es un inhibidor dual, bloquea tanto los SGLT1 y los SGLT2, los uno que están en el intestino y los dos que están en el riñón. Obviamente reducen el transporte de glucosa y sodio hacia el interior de la célula, pero este compuesto era mal absorbido a nivel gastrointestinal y ahora contamos con varios análogos de esta droga original. Los cuatro primeros, la empaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina y la ertuglifosina, están disponibles en Europa, Estados Unidos, la mayor parte de Asia. La sotaglifosina es una droga que todavía está en experimentación. Hace 2 semanas recién se lanzaron los dos estudios en relación a esta droga, que es el SCORED y el SOLOGIS, que mostraron resultados también favorables. Y estas tres últimas drogas, la IPRA, la TOFO y la lucioglifosina, están disponibles en Japón. Y en la columna del centro podemos ver cuál es la selectividad frente al cotransportador tipo 1 o tipo 2. Y así tenemos, por ejemplo, la sotaglifosina, que es prácticamente dual porque su selectividad es solo del, 20 veces mayor para SGLT2. Mientras que la empaglifosina y la tofoglifosina son prácticamente bloqueadores exclusivos de los SGLT2 que están en el riñón. ¿Qué efectos biológicos tienen estos inhibidores de este cotransportador? El efecto más conocido es su efecto a nivel renal, donde a nivel del túbulo contorneado proximal bloquean la reabsorción del túbulo de sodio y glucosa hacia el interior de la célula, aumentando la concentración de sodio y glucosa en la orina. Esto es sensado por la mácula densa. La mácula densa, en respuesta, va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, que termina disminuyendo la presión intraglomerular y disminuyendo la proteinuria, con un resultado final de mayor excreción de glucosa y mayor excreción de sodio. Los efectos biológicos son múltiples y hay en este minuto varios estudios, ya sea de ciencias básicas o estudios clínicos, que están buscando responder tantas preguntas primarias como también respuestas clínicas sobre el efecto en el corazón, en el aparato vascular, en el tracto respiratorio, sobre algunos marcadores metabólicos, sobre el hígado, el músculo y
el sistema nervioso central. Como ven, los efectos biológicos de esta droga son múltiples, pero me quiero centrar en los efectos más conocidos actualmente, que tienen que ver con su capacidad de disminuir los niveles de azúcar. No es un buen hipoglicemiante, logra bajar la hemoglobina glicosilada no más de 1%, pero sí permite reducción de peso. Esto efectivamente a través de una depresión o disminución del volumen intravascular, pero sobre todo a través de disminución de grasa. Produce una disminución de la presión arterial sistólica, produce natriuresis, tiene efectos antiinflamatorios y antitrombóticos, y tiene otra serie de efectos de los cuales quiero rescatar, que disminuye la hipoxia intrarrenal, mejora la comunicación o el feedback entre el túbulo y el glomérulo, disminuye la cantidad de péptidos natriuréticos, genera mejor consumo de energía y también disminuye la grasa en el hígado. Y esto tiene efectos claros sobre la insuficiencia cardíaca, sobre la arteriosclerosis y principalmente sobre la falla renal. En resumen, el beneficio o el efecto cardiorrenal que ha sido demostrado, de protección cardiorrenal que ha sido demostrado en estas drogas, tiene que ver con la disminución de la inflamación, disminución del tejido adiposo, mayor pérdida de peso, mejoría en el consumo de energía, disminución de la glucotoxicidad, disminución del volumen de plasma. Esto es relevante en relación a la disminución, perdón, al aumento del hematocrito y de hemoglobina. También disminuye la presión arterial sistólica y genera una mejor función endotelial. Vamos a hablar un poco sobre los estudios que han demostrado la utilidad clínica de estas moléculas. Vamos a ver inicialmente estudios que fueron diseñados para demostrar que las drogas eran seguras desde el punto de vista de los outcomes cardiovasculares en pacientes diabéticos. Ustedes recordarán que un par de décadas atrás hubo unas drogas que se aprobaron para el tratamiento de la diabetes que terminaron con malos outcomes cardiovasculares, especialmente por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, y a raíz de eso se pusieron restricciones al aprobar nuevos tratamientos, nuevos fármacos para la diabetes, y se pidió que el fármaco que quiera ser aprobado para el control de la diabetes demuestre que tiene seguridad frente a los outcomes cardiovasculares. Y así aparecieron nuevas drogas. Nosotros nos vamos a centrar en estas drogas que, si ustedes se dan cuenta, partieron aproximadamente en el año 2015 con el primer estudio, pero ha sido el año pasado y donde ha habido una cantidad de evidencia en relación a los inhibidores de la SGLT2, que es lo que vamos a tratar de desmenuzar un poco. El primer estudio que se publicó fue el EMPA-REC. Estos trataban de demostrar la seguridad cardiovascular en pacientes con diabetes con la droga que era la empaglifosina. Los criterios de inclusión era tener una hemoglobina glicosilada entre 7 y 10, una velocidad de filtración mayor de 30 y la presencia de enfermedad cardiovascular. Fíjense cómo el 100% de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular. En total, el registro fue de 7.020 pacientes. Y acá lo que ellos demostraron es que este outcome primario, que era un outcome compuesto por muerte cardiovascular, infarto o stroke no fatal, si bien es cierto que había un efecto, pero no demostró superioridad, pero sí había un resultado que era muy favorable en relación a muerte cardiovascular, también a muerte por cualquier causa y también a hospitalización por falla cardíaca. Posteriormente se publicó el estudio CANVAS con canaglifosina, también tratando de demostrar la seguridad cardiovascular y renal en pacientes con diabetes tipo 2. Hemoglobina glicosilada entre 7 y 10 como criterio de inclusión, velocidad de filtración glomerular mayor de 30 y la presencia de enfermedad cardiovascular documentada o factores de riesgo cardiovascular.
De acá, 66% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular documentada y un 14% tenían insuficiencia cardíaca. Lograron demostrar que el fármaco no empeoraba los outcomes cardiovasculares, pero que tampoco los mejoraba de forma importante. Así en este outcome que fue de muerte cardiovascular y infarto y stroke, el resultado no fue superior al placebo. También apareció algo similar en muerte cardiovascular, no fue superior en infarto no fatal en stroke no fatal y en infarto no fatal. El año 2018 se publica el DECLARE TIMI 58. Este también es un estudio diseñado en pacientes con diabetes para demostrar la seguridad cardiovascular en los usuarios de dapaglifosina. Acá se incluyeron 17.000 pacientes, es una corte bastante grande. Eran pacientes que tenían enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo cardiovascular. El 41% de estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular documentada, 10% tenían insuficiencia cardíaca. Y acá los outcomes fueron bastante más prometedores. En este outcome de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, demostró ser superior al placebo, mientras que en los MACE que tenían que ver acá con mortalidad cardiovascular, infarto y stroke, no mostró una diferencia significativa. Sí en la protección renal, donde hubo diferencias significativas, y en muerte por cualquier causa tampoco mostró ninguna diferencia significativa. Y por último, el año pasado se publica el CREDENCE, que es otro estudio en pacientes diabéticos, pero en esta ocasión era demostrar que la canaglifosina tenía buenos outcomes en relación a patología renal. Y acá tuvieron resultados bastante importantes. Quiero destacar que no hubo una mejoría significativa de la muerte cardiovascular, pero sin embargo, cuando analizamos todos estos 4 estudios en un solo metaanálisis, está el EMPA-REC, el CANVAS, el DECLARE y el CREDENCE, fíjense que efectivamente hay una mejoría en los outcomes de enfermedad cardiovascular, hay una mejoría en la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero esta mejoría está dada principalmente por la hospitalización por insuficiencia cardíaca, más que por la mejoría en las muertes cardiovasculares. Claramente mejoran los outcomes renales y hay una mejoría también en la mortalidad por cualquier causa. Posteriormente se publica este estudio que es el VERTI-CV, que es tratando de demostrar la seguridad del ertuglifosine en pacientes diabéticos. Lograron demostrar que era seguro, pero no superior al placebo. Y desde el año pasado aparecen los estudios, como ya se había reunido evidencia de que el grupo de pacientes, en los estudios previos que mostramos que los pacientes con falla cardíaca podrían tener mejores outcomes, se empiezan a desarrollar estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, que se incluyeron pacientes con o sin diabetes. Y el resultado de estos estudios se empezaron a mostrar recién el año pasado y el año pasado se publicó el DAPA-HF, que trataba de demostrar el impacto del uso de dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se incluyeron pacientes con o sin diabetes, y los resultados fueron bastante alentadores. Este outcome primario era en relación a muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Demostró un beneficio importante sobre este outcome. Hospitalización por falla cardíaca también. Muerte por causa cardiovascular, las curvas se alejan y el resultado es positivo.
y muertes por cualquier causa también muestran un resultado significativo. Este año se libera el Emperor Reduce, que muestra el impacto cardiovascular y renal de la empaglifosina en pacientes con falla cardíaca. Estos fueron pacientes que... ven mi pantalla, ahora sí. En el Emperor Reduce son pacientes que tienen falla cardíaca con o sin diabetes y que buscaban demostrar el impacto sobre los outcomes cardiovasculares. Este outcome primario fue hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad de causa cardiovascular. Tienen resultados que son significativos. Y en este otro outcome, que era la primera hospitalización o hospitalizaciones recurrentes por falla cardíaca, también los resultados fueron significativos. Y este es un estudio chico, pero bastante interesante, porque además de outcome clínicos, muestra el efecto sobre el corazón de la empaglifosina, evaluado por resonancia magnética, y además un dato que es importante tener en cuenta es la mejoría clínica de los pacientes. En este estudio, que fueron solo 84 pacientes no diabéticos, con fracción de eyección menor de 50%, con capacidad funcional entre 2 a 3, se demostró que el uso de empaglifosina mejoraba los volúmenes de fin de diástole y de sístole en los usuarios, disminuía la masa ventricular, mejoraba la fracción de eyección, además mejoraba el consumo de oxígeno, mejoraba el resultado del test de marcha y mejoraba los síntomas. Les voy a mostrar ahora un metaanálisis de estos dos estudios publicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con o sin diabetes. Fíjense que en el Emperor Reduce o en el DAPA-HF, la gran cantidad de pacientes tenían capacidad funcional 2. La fracción de eyección media fue de 27% en el Emperor y 31% en el DAPA. Tuvieron estos pacientes de este estudio mayores niveles de BNP, lo que habla de que eran pacientes más severos comparado con los pacientes del DAPA-HF. Y todos estos pacientes estaban con tratamiento adecuado para la insuficiencia cardíaca, y algunos incluso con terapia para la insuficiencia cardíaca con dispositivos. Y fíjense los resultados. Todas las causas de mortalidad a favor, muerte cardiovascular a favor, primera hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular a favor. Esto es primera hospitalización por falla cardíaca a favor, y déjame mover esto que no veo, ahí sí. En este outcome, que era en relación a falla renal, también a favor, y por último, la hospitalización primera o la rehospitalización y la muerte cardiovascular también a favor. Este análisis también es interesante porque acá hacen el subanálisis de pacientes con o sin diabetes, y fíjense que los resultados son positivos en ambos grupos. Acá por sexo, tanto en hombres como en mujeres, el resultado es significativo. Y acá también es un análisis importante porque en este subgrupo eran pacientes que no estaban recibiendo un sacubitril, comparado con los pacientes que ya estaban recibiendo sacubitril y se agregaron los fármacos, y fíjense que los resultados siguen siendo significativos. En relación a los efectos adversos, que es un tema importante, fueron reportados eventos adversos serios más en los grupos de placebo. La depresión de volumen no fue significativa en los dos grupos. La presencia de cetoacidosis fue súper baja, muy probablemente porque acá se incluían pacientes no diabéticos. Hipoglicemia también muy bajo y sin diferencia entre los grupos.
Amputación sin diferencia entre los grupos y gangrena de Fournier también sin resultados que sean relevantes. Y por último, les quería mostrar este otro metaanálisis donde se incluyen todas las drogas y todos los estudios disponibles hasta ahora. Están los estudios de la canaglifosina, de la EMPA, de la cana, de la dapaglifosina y de la ertuglifosina. En relación a esto, solamente mostrarles que al analizar por drogas, la canaglifosina tiene un resultado favorable en muerte cardiovascular, mientras que la DAPA, la EMPA, la ERTU muestran alguna tendencia a la mejoría, pero no son resultados significativos. En todas las causas de mortalidad, la canaglifosina sigue mostrando resultados positivos, la dapaglifosina también, pero EMPA y ERTU muestran alguna tendencia a la mejoría, pero no significativa. Analizando cada uno de los outcomes, muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, el resultado es positivo del metaanálisis para todos los estudios. Solo la hospitalización por falla cardíaca es mucho más importante la positividad del resultado. En los MACE o outcome mayores de enfermedad cardiovascular, el resultado es a favor, y en infarto no fatal el resultado es un poquitito más dudoso. Y esto tiene que ver con los efectos adversos. No generan hipoglicemia. Sí, efectivamente, hay mayor eventos de cetoacidosis diabética, que es el principal efecto adverso de estos fármacos. Sin embargo, su incidencia es baja. Había mucho temor en relación al riesgo de amputación, porque en el estudio Canvas se encontró que había mayor cantidad de pacientes que habían sido necesario ser amputados, pero como ven, el resultado en este metaanálisis no es significativo. Tampoco en fracturas. La depresión de volumen sí, y es un poco de su mecanismo de acción. Falla renal protector. Micosis genital sí es una complicación que es importante tener en cuenta, y las infecciones urinarias que en algún momento se habían planteado que había mayor incidencia de eventos no son significativos. Hasta ahora tenemos unas drogas que tienen muchos efectos favorables en pacientes con diabetes y en pacientes con deterioro de su función cardiovascular, de su fracción de eyección, con efectos adversos que son poco relevantes. Un par de mensajes finales. Creo que una ventaja de estas drogas en relación a las drogas que están disponibles en este minuto para el manejo de la insuficiencia cardíaca es que se toma un solo comprimido al día y no necesita titulación. Para nosotros los cardiólogos, el hecho de tener que estar titulando y viendo los efectos adversos del betabloqueo, de los vasodilatadores, implica estar muy atento a la titulación de estos fármacos. Segundo, que estos fármacos han demostrado mejorar la sobrevida, disminuir la hospitalización, mejoran la capacidad funcional y la calidad de vida. Tienen un inicio rápido de efectos. Las curvas se empiezan a separar en algunos estudios al mes de iniciado el tratamiento. En general, bien tolerado y bastante seguro. No tiene efectos importantes sobre la presión arterial. Y tiene efectos incluso beneficiosos sobre la función renal. Por último, los inhibidores del SGLT2 son una nueva terapia para el control de la diabetes mellitus. Extensos ensayos clínicos han demostrado que en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida mejoran los outcomes cardiovasculares, y que aparecen como una opción terapéutica en pacientes
con deterioro de la fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes. Y estamos esperando los resultados del uso de la droga en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchas gracias.